De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Grace Kovacic, hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué la inspira. Como cada inicio de mes, la editorial mensual a cargo de Mariano Escavo. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Nora Wilson, que te habla sobre un tópico interesante: cómo darle propia voz a tus personajes. Y en la columna Reco, Ann Levinson te recomienda el mediometraje Hombre Lobo de Noche, para que disfrutes este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Editorial Mensual. En este caso vamos a descubrir el hecho de cómo construir y nutrir una red de contactos puede transformar tu camino creativo. Hoy exploraremos por qué crear redes es esencial, cuáles son sus beneficios y qué estrategias prácticas puedes poner en marcha para conectar con otros profesionales que, como tú, buscan crecer, aprender y compartir sus pasiones. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón a nuevas oportunidades, porque en el mundo creativo cada conexión cuenta. Entonces, ¿por qué crear redes es fundamental? Tú, que seguramente a diario inviertas esfuerzo y pasión en tus escritos y obras de arte, seguramente te has preguntado si el talento por sí solo basta para alcanzar el éxito. La realidad es que, además de la creatividad y la dedicación, la capacidad de conectar con otros profesionales te brinda una ventaja decisiva. Crear redes no significa únicamente tener una larga lista de contactos. Se trata de construir relaciones genuinas basadas en el intercambio de ideas, en el apoyo mutuo y en la colaboración. Cuando te abres a conocer y a compartir con otros, no solo amplías tus horizontes, sino que también te enriqueces con distintas perspectivas y experiencias que pueden impulsar tu crecimiento personal y profesional. Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre nuestras conexiones. Te recomiendo que te tomes de 5 a 10 minutos y escribas en un papel o en tu dispositivo móvil una lista de las personas con las que has compartido proyectos o ideas durante el último año. Incluye colegas, amigos y aquellos que admiras en el mundo artístico y literario. Al lado de cada nombre, anota una palabra que resuma el impacto que han tenido en tu desarrollo. Por ejemplo, inspiración, retroalimentación, colaboración, motivación. Este ejercicio te ayudará a visualizar el valor de tus relaciones y a reconocer las áreas donde aún puedes fortalecer tus conexiones. Veamos entonces los beneficios de una red sólida. Imagina que cada contacto en tu red es una puerta abierta a nuevas oportunidades. Cuando compartes tus proyectos y recibes opiniones honestas, mejoras tu obra y descubres ángulos que quizás no habías considerado. La retroalimentación constructiva es uno de los regalos más valiosos que puedes obtener al formar parte de una comunidad creativa. Además, mantener una red activa te abre a colaboraciones inesperadas. Un escritor puede encontrar en un artista el compañero perfecto para ilustrar su libro, y viceversa. Estas sinergias no solo enriquecen tu trabajo, sino que también potencian tu visibilidad en un mercado cada vez más competitivo. Otro beneficio importante es el respaldo emocional. Saber que cuentas con una comunidad que te entiende y te apoya puede marcar la diferencia en momentos de duda o de bloqueo creativo. Cuando te enfrentes a desafíos en el proceso creativo, descubrirás en tus conexiones la fuerza para superar obstáculos y reinventarte. Veamos algunas estrategias para ampliar y fortalecer tu red. Primero, participa en eventos y talleres. Busca encuentros, conferencias, lecturas y talleres relacionados con la escritura y con el arte. Estos espacios son ideales para conocer a personas con intereses similares. Prepara una breve presentación personal. Di quién eres, qué haces y cuáles son tus proyectos actuales. Recuerda que cada encuentro es una oportunidad para dejar una impresión positiva. Lo segundo y sobre todo hoy en día es aprovechar las redes sociales. Las plataformas digitales se han convertido en herramientas poderosas para conectar con otros creativos. Tú puedes unirte a grupos de Facebook, seguir hashtag en Instagram o participar en conversaciones de Twitter y LinkedIn. Comparte tus trabajos, participa en debates y sobre todo sé genuino en tus interacciones. La autenticidad es la base para establecer relaciones duraderas. Lo siguiente es iniciar conversaciones de manera proactiva. Si ves a alguien cuyo trabajo te inspira, no dudes en enviarle un mensaje. Empieza con un comentario sincero sobre su obra y plantea la posibilidad de intercambiar ideas. Muchas veces una conversación simple puede desembocar en una colaboración o en una amistad valiosa para tu crecimiento profesional. De hecho, así es como inicia todo.
Por último, siempre es importante ofrecer y pedir ayuda. La reciprocidad es la clave de cualquier red. Si tienes conocimientos o recursos que puedan ser útiles para alguien, compártelos sin esperar nada a cambio. De la misma forma, no temas en pedir consejo o colaboración cuando lo necesites. Recuerda que el éxito compartido es aún más gratificante. El segundo ejercicio es diseñar un plan de acción. Dedica 10 minutos a definir 3 acciones concretas que puedas realizar en las próximas 4 semanas para ampliar tu red de contactos. Te doy algunos ejemplos como referencia. Asistir a un evento cultural o literario en tu ciudad, iniciar una conversación en redes sociales con un creador cuyo trabajo admiras, unirte a un grupo online de escritores o artistas. Anota estas acciones y comprométete a realizarlas. Al finalizar cada actividad, toma un momento para reflexionar sobre lo aprendido y sobre las nuevas conexiones que has logrado. Recuerda siempre que para establecer metas es necesario poner una fecha límite. Veamos ahora cuál es el poder de la reciprocidad y la autenticidad. Debes saber que la verdadera fortaleza de una red reside en la reciprocidad. No se trata solo de recibir apoyo, sino también de brindarlo. Cuando tú compartes tus conocimientos, tus recursos y tu tiempo, construyes una imagen de profesional comprometido y generoso. Ser auténtico en cada interacción es fundamental. Comparte no solo tus éxitos, sino también los desafíos y fracasos que te han hecho crecer. La vulnerabilidad genuina crea lazos profundos y fomenta un ambiente de confianza en el que cada miembro de la red se siente valorado y comprendido. Para concluir, podemos resumir que en este episodio has descubierto la importancia vital de crear y mantener una red de contactos en el mundo de la escritura y del arte. Desde el valor de la retroalimentación y la colaboración hasta estrategias concretas para ampliar tu círculo de relaciones, cada paso que des en este sentido te acerca a nuevas oportunidades y a un crecimiento integral. Te invito a poner en práctica los ejercicios y las recomendaciones que hemos compartido. Recuerda que en el camino creativo, cada conexión es un puente hacia nuevas ideas y proyectos. Tú que posees un talento único mereces rodearte de personas que te apoyen, que te desafíen, que te impulsen a seguir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente podcast. Espero que seas feliz. Bienvenida Grace Kovacic al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte conmigo este rato para conocer más sobre tu fantasía y el proceso de escritura. Finalmente pudimos coincidir. Me gustaría comenzar con que le cuentes a los oyentes qué escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Hola Yanil, buenas tardes. Para mí es un placer poder participar de tu podcast y te agradezco mucho la posibilidad que nos das a todos los autores autopublicados. Yo escribo mucho lo que es fantasía, tengo una saga de 4 libros y dentro de lo que es la literatura fantástica tengo 2 libros de cuentos, unos son más intimistas y el último que publiqué es de cuentos oníricos. En cuanto a dónde adquirir mis libros, en digital se pueden adquirir en Minibooks. Está en Instagram y en Facebook, la página de las chicas. En cuanto a mis libros de papel, alguno todavía puede llegar a tener creativa. Y por una cuestión de los costos, en cuanto a lo que es en la actualidad el envío de un libro, te cuento que soy de la Patagonia, Argentina, y esto hace que el costo del envío que yo puedo hacer, por ejemplo, a Capital Federal o a otro punto del país, en estos momentos salga más o igual que el costo de venta, el precio de venta de mi libro. Por lo tanto, lo estoy manejando yo personalmente, la venta en las presentaciones y en las ferias de libros que voy habitualmente. Igualmente, bueno, si alguien lo quiere adquirir y hacerse cargo de un costo que es mucho mayor a lo que debería ser, no hay problema, se pueden comunicar conmigo y con muchísimo amor se los envío. Me contaste antes de comenzar con la entrevista que tienes una saga llamada El linaje de Lanis, espero haberlo pronunciado bien, y hoy me gustaría hablar de ella. ¿Cómo crees que fuiste evolucionando en la escritura de cada una de las obras, desde el primer borrador de la primera novela hasta finalizar el último ejemplar que ya estaba listo para ser publicado? Sí, lo pronunciaste perfecto. Es El linaje del anís. Muchísimo. La evolución fue muy, muy grande.
desde el primer libro hasta el último, que es la precuela, que salió ahora no, ya cambiamos de año, pero fue a mediados del 2024. Yo creo que la evolución no estuvo muy dada tanto en la trama como en la narrativa. El Anís es una saga muy especial, yo te diría que es prácticamente autóctona, porque el primer libro es mucha magia, cosmovisión celta, que es donde nace la hechicera, donde nace el Anís, es la infancia de ella. Ya el segundo libro, la hija de Lanís viaja a lo que sería la Patagonia andina, eh, se hace amiga a través de un portal de los pueblos originarios de acá. Entonces ya ese libro tiene mucha cultura, mucha magia, mucho rito y leyenda también de los pueblos mapuches tehuelches. El tercer libro de la trilogía tiene un poco menos de celta y tiene muchísimo más también de las culturas originarias de acá. En definitiva, cada protagonista lo que intenta es, o lo que debe hacer, mejor dicho, es ir en busca de sus propias raíces y en la convivencia, en paz, sin que ninguna cultura supere a la otra, es como se logra, ¿sí?, superar cada una de las profecías y de estos prácticamente apocalipsis que están amenazando a la humanidad. Hay mucha investigación, hay mucho asesoramiento de druidas, de gente del pueblo mapuche, del pueblo tehuelche, que me ayudó en todo esto. Y La saga cuenta con 4 libros. ¿Cuál fue el que te costó más para decidirte a publicar por sentir que aún no estaba listo? es una saga que yo amo profundamente, sobre todo porque mis personajes femeninos son mujeres muy fuertes, que también muestran su parte de debilidad. Son amistades entrañables, son mujeres muy empoderadas. Bueno, yo creo que desde ese lugar es donde el lector se ve bastante reflejado, y sobre las lectoras femeninas sobre todo, ¿no? Y por eso, bueno, es una saga que gracias a Dios me fue muy bien, o sea, le gusta mucho, se trabaja en algunos colegios también secundarios, así que bueno, es, son unos libros que personalmente a mí me trajeron muchísima satisfacción. Mira, Lanís, que es el primer libro, no sé si estaba preparado para publicar, es un libro que salió sin corrección, por ejemplo. Fue como un gusto personal, ¿viste? O sea, nunca pensé que en realidad que yo iba a hacer una saga. Yo soy totalmente honesta y nada, y la cosa se fue dando sola. El resto de los libros no, tuvieron muchísimas correcciones, fueron leídos muchas veces, había como una seguridad para poder publicarlos. Desde, digamos, lo formal narrativo. Si bien obviamente, viste, como que cada historia que uno escribe eh, es como que te llena así de mucha ansiedad porque no sabes cómo va a ser recibido. Yo siempre digo que en realidad la lectura la completa el lector, y los finales son abiertos justamente por esto que te cuento, ¿no? Más allá de que los finales de mis libros y de mis cuentos suelen ser abiertos, en realidad la lectura, la consistencia y la magia que yo pretendo transmitir es cuestión del lector. Yo creo que mucho más de lo que yo puedo llegar a contar está en esto que el otro recibe, ¿no?
Esta es una pregunta de 2 por 1. Al escribir fantasía, como escritora puedes tener más para jugar y ser ingeniosa en la creación de las tramas, los elementos, los personajes. Pero en el caso de la saga El linaje del anís, ¿cómo fue que seleccionaste los temas de los cuales hablas y por qué fantasía y no otro género? Nunca me habían preguntado esto, así que me estás haciendo pensar. A ver, el primer libro de Lanís en realidad nace de un cuento corto que yo empecé a hacerlo cada vez más largo, terminó en una novela. Tuvo que ver mucho con una promesa que en su momento yo había hecho, que tenía que ver con contar una historia real totalmente llevada de la mano por lo mágico y la fantasía. Y después, por ejemplo, el segundo libro se dio porque mucha gente que había leído el primero me empezó a hacer preguntas. Voy a hacer un spoiler que tiene que ver con que la Anís termina embarazada en el primer libro. Y me empezaron a hacer preguntas justamente sobre si iba a ser una nena o un varón, que como me lo imaginaba que iba a pasar, si también iba a tener poderes mágicos, si iba a ser una hechicera. em, ¿Qué había pasado, por ejemplo, con la bruja mala de la historia, la bruja oscura, que es la que lucha con las fuerzas de la oscuridad aliadas a ellas contra la Anís y los guerreros de la luz y demás? Bueno, y el tercer libro ya no, el tercer libro fue una especie de catarsis personal. Empezó casi como una distopía de cosas que yo veía que estaban pasando en el mundo y como que me estaban eh, haciendo reflexionar y me estaban haciendo mucho mal. Em, Como que veía un destino medio trágico. Eh, Te digo, empezó como una distopía, lamentablemente, bueno, en la actualidad ese libro no es una distopía, pero bueno, eso sí fue una necesidad mía y justo cuando lo estaba terminando, pasé por una pérdida personal muy grande, así que eso también me llevó a cambiar el final de la historia, así que bueno, es una suerte de causalidad terrible. Y la precuela tiene que ver con esto también, con que después de leer la trilogía, mucha gente me empezó a preguntar por qué había nacido la Anís, por ejemplo, ¿no? Que por qué ella y no otra, que por qué era hechicera si venía de guerreros y no tenía ninguna hechicera, digamos, en sus ancestros. Y bueno, eso me llevó a escribir la precuela, a imaginarme todo ese mundo que había hecho que Anís naciera como elegida, ¿no? Para esta misión. Em, Muchas veces en el proceso de escritura los personajes suelen fluir con la trama y se van creando de una forma tan mágica que a uno lo asombra, pero hay otros que suelen complicar un poco la existencia. De las 4 novelas que escribiste perteneciente a la saga Los linajes del anís, ¿hay algún personaje que te haya costado más desarrollar? Sí, me gustó mucho el desarrollo del personaje principal, que es Lanís, que siempre está como presente, inclusive cuando ya no está, en la dimensión en donde se van contando las diferentes historias, porque el lapso de tiempo de los 4 libros y de todas las profecías es muy amplio. Me gustó mucho desarrollar a Eileen, que es bueno, la gran maga ahora y madrina del anís. Con la anís me peleé mucho también, porque, y te diría más, viste, de estas peleas y no sé, yo de golpe quería escribir una cosa y como que no me salía, como que bueno, terminaba siendo algo no programado, lo que terminaba escribiendo, o cosas de la personalidad de ella. Así que bueno, sí, fue controversial mi relación con ella, pero también me divertí mucho haciéndolo y nada, generalmente dejo que mis personajes hablen por sí mismos. Muchas veces ni siquiera tengo muy en claro cómo va a ser el final. Em, eh, digamos que poco profesional lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero me pasa eso.
a mí me va llevando la historia y de golpe me ha pasado que, no sé, estaba en el tercer capítulo de alguno de los libros y en un bar tomando un café y de golpe en una servilleta escribí el final. Eh, Cómo llegar al final y no saber cómo terminarlo y bueno, esperar a que me bajara alguna cosa o algún personaje me hablara. Continuamos con la entrevista a Grace Kovacic tras el espacio literario. Hola, hola, hola. Bienvenidos de vuelta a este espacio de mate y literatura y que nunca les falte ninguno de los dos. Este mes lo vamos a dedicar a la construcción de personajes no estereotipados. Hoy vamos a empezar con la voz de los personajes y después vamos a ir avanzando con pequeños tips en los próximos encuentros para ver cómo los definimos. Bien, ¿qué es importante a la hora de darle a los personajes su propia voz? En primer lugar, tenemos que tener en claro cómo es su personalidad, cómo queremos que sea su personalidad, porque esa voz tiene que representar esa personalidad. Muchas veces la voz del personaje, entendida generalmente, sus modismos, su idioma, sus pausas, sus ritmos, representan la personalidad del personaje. Pero además está buenísimo cuando un personaje es reconocible a partir de su voz por una cuestión extremadamente práctica. A la hora de escribir narrativa es recontra molesto que en cada diálogo tengamos que leer dijo tal, sugirió tal, susurró tal. Entonces está buenísimo cuando nosotros logramos que solo leyendo el diálogo el lector reconozca cuál es el personaje que está hablando. Si logramos eso, ganamos en la definición de la voz de los personajes y ganamos en la vida. Quizás estoy exagerando un poquito. Entonces, para darle su propia voz a los personajes tenemos que entender cómo es su personalidad y tratar de identificar qué rasgos discursivos podrían representarla. ¿Cómo refleja su personalidad lo que dice y cómo lo dice? Por ejemplo, ¿el personaje sobreexplica? ¿El personaje dice chistes todo el tiempo? Eso podría darnos una persona que es insegura y que está intentando de algún modo caer bien, por ejemplo. O, por ejemplo, utiliza mucho el sarcasmo, probablemente es una persona que está a la defensiva y por lo tanto ha sido herida en el pasado. ¿O es una persona dubitativa? Bueno, posiblemente sea una persona insegura, sea una persona que ha sido criada con gente que le decía que sus decisiones y sus elecciones no eran importantes. ¿Es una persona que va y viene, que primero dice una cosa y un segundo después dice lo contrario? ¿Es cortante? ¿Tiene frases cortas o frases largas? Estas y un montón de cosas más nos podemos ir preguntando cuando queramos diseñar la voz de nuestros personajes. Porque sí, la voz de los personajes también se puede diseñar. No es algo que necesariamente vaya a surgir solo en la escritura. Quizás nos sale, quizás no. La podemos diseñar. A modo de ejemplo autorreferencial, porque es una novela que escribí yo, en Los frutos malditos hay un personaje que se llama Iván. Y mientras que todos tienen muchísima naturalidad para hablar, es un habla muy coloquial, Iván habla como si estuviera leyendo un libro. Habla con palabras difíciles, rebuscadas, tiene frases muy literarias en la oralidad. ¿Por qué? Porque Iván es un personaje que ha vivido toda su vida solo y su única compañía han sido los libros. Entonces habla como los libros. Hervé, el protagonista, tiene una situación bastante similar, pero él se ha criado hablando prácticamente solo con su padre, además de leer libros. Entonces él tiene algunos modismos que son en realidad de otra época. Mientras que los otros dos personajes que viven mucho más en el mundo y con una normalidad social mayor, en general tienen un habla muchísimo más coloquial. En la serie Margarita, la voz de Margarita es absolutamente característica y emblemática de ese personaje. No solamente por las palabras que inventa, sino que además agarra y mezcla mucho de distintos idiomas porque es una chica que ha viajado mucho. Habla totalmente acelerada y enérgica porque es una chica que es muy entusiasta. Podríamos reconocer el habla de Margarita en cualquier lado y es absolutamente diferente
Por ejemplo, a la de Romeo, que es extremadamente literal porque es autista. La construcción de la voz de Margarita es estereotipada, como es estereotipado todo en las series de Cris Morena, pero está bien hecha. Ahora la gran pregunta, ¿cómo se hace todo esto? Van a tener que esperar una semana. La semana que viene vamos a estar hablando de tips fáciles para darle a cada personaje su propia voz. Quédate atento, quédate atenta y nos vemos. ¡Chau! De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Dejando un poco de lado la magia, las leyendas y el mágico mundo del anís, quiero preguntarte algo relacionado como autora de autopublicación. Afortunadamente para los autores se ha abierto este camino que permite hacer realidad de sueños, proyectos, metas, tanto en papel y en digital, que no es el único formato en el que se puede publicar. En tu caso, ¿ya experimentaste o piensas experimentar en un futuro formatos como el audiolibro, podcast, blog, alguno? Me interesa mucho el tema del audiolibro. De hecho, viste, ese es un proyecto que en su momento, el año pasado, hablamos con una amiga que es narradora profesional y bueno, estamos un poco en eso. Con respecto a las otras herramientas que me nombrás, no. En mi realidad, como autopublicada, yo me hago cargo también de las publicidades en las redes, de hacerle llegar material a algunas reseñadoras y como que es mucho trabajo y a mí lo que en realidad más me gusta es ponerme a escribir y continuar haciendo talleres y estudiando. Entonces es como que trato de dedicar la mayor cantidad de tiempo a esto último que te comentaba. Igualmente estoy abierta a cualquier otro instrumento que pueda dar a conocer lo que yo escribo. Pero bueno, por el momento lo que sí te puedo decir es que me interesa mucho y seguramente durante este año lo voy a empezar a hacer, es el tema del audiolibro. Mencionabas al principio que tu primera novela salió sin corrección porque fue más un gusto que querías darte que algo que tenías pensado monetizar. Pero a partir de la segunda ya hubo más trabajo en edición. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con otros profesionales independientes en el proceso de creación de tus obras? No, mi experiencia realmente fue buenísima. Con mi segundo libro, que es el de Nerina, sabes que a través de Instagram me encuentro con la publicidad de un mentor literario, que yo en realidad mucho no sabía cómo iba a ser el tema y la relación con él. Bueno, y fue una experiencia maravillosa, empezamos a corregir con él y hicimos corrección tanto de gramática como de estilo con Pablo. También esos libros, ese libro y el resto, en realidad, fueron a lectoras beta. Mis lectoras beta, te cuento que tengo otras escritoras autopublicadas que leen y alguna reseñadora también. Bueno, y se sigue después ajustando con la devolución de ellas. Y bueno, ya con Pablo llevo 4 años trabajando. Nos comunicamos por Zoom todas las semanas y para mí es maravilloso. Yo siento que crezco y aprendo muchísimo con él. Sabiendo que el recorrido como escritora fue dándose de una forma mágica como el género de tu saga, ¿has logrado crear tu marca personal o sientes que aún la estás construyendo? Yo creo que con respecto a lo que es fantasía, sí, como que los lectores saben con qué se van a encontrar cuando leen. Y sí es un poco una marca por esto que yo te contaba de que mis fantasías tienen mucho de otras culturas y mucha investigación y nada, por ejemplo la precuela, viste, es como ahí incluyo el tema de la alquimia, bueno, ahí tengo también bastantes cosas que tienen que ver con
con la cultura china en el Imperio III antes de Cristo, que es cuando nace la alquimia. Y yo creo que están esperando justamente todo esto. Con respecto al otro tipo de literatura a la que me empecé a volcar, yo terminé la diplomatura en escritura creativa con Caluceta, y esto como que me abrió más que nada a sentirme capaz de poder abarcar otros géneros que también me gustan y admiro. Así que bueno, escribí un libro nuevo, y yo creo que no, que ahí el lector, el que está acostumbrado a leerme, se va a encontrar con una cosa totalmente diferente. Así que yo creo, como te estaba diciendo, quizás sí, dentro de lo que es fantasía y lo onírico, como que sí tengo una marca. Y con respecto a esto último que estoy haciendo, no, es un camino que empecé a recorrer y a experimentar, y creo que, por lo menos por los que me han leído hasta ahora, es algo que realmente no se esperaban. Hoy día, al tener tantas alternativas como mencioné anteriormente, también se encuentran escritos extremadamente populares que no suelen ser de una alta calidad literaria, por lo que se ha abierto el debate entre calidad y popularidad, marcando como premisa que lo que es popular no es bueno y lo bueno no suele leerse. ¿Qué opinión te merece al respecto? Personalmente no creo que se pueda separar una literatura popular de una literatura de calidad. Yo no soy quien para tampoco decir que lo popular no tiene calidad o si la tiene. No me siento capaz de hacer ese tipo de diferencias. Si algo es popular y a la gente le gusta y a la gente le llegó y la gente se siente identificada con eso, pues me parece maravilloso. Y si algo de mucha calidad también le llegó a muchos lectores, me parece maravilloso. Y si algo que alguien juzga de mucha calidad o por reputación de un autor quizás también muy famoso, no le llegó o no es muy leído, no me parece que eso marque una diferencia. Yo creo que hay a veces una confusión entre la cantidad de lecturas, seguidores que tiene alguien con respecto a lo que puede llegar a ser calidad. Una vez leí que Borges es uno de los autores más prestigiosos que nosotros tenemos y también es uno de los menos leídos. Sin embargo, vos escuchás constantemente nombrar a Borges en cualquier entrevista que uno haga. En su momento, Sábato fue muy popular y Sábato, yo lo adoro, me parece maravilloso. Por eso te digo, no me parece que este tipo de discriminación que se hace entre una cosa y la otra sea válida. Continuamos con la entrevista a Grace Kovacic tras la columna Reco. Hola, hola. En esta ocasión vengo con algo diferente. La recomendación que les traigo pues no se trata de una novela, sino de un cómic. Y en este caso es un especial. Se trata de Werewolf by Night o Hombre Lobo por la Noche. Este es un especial televisivo de 2022 dirigido por Michael Giacchino, protagonizado por Gael García Bernal, Laura Donnelly y Harriet Sansom Harris. Trata sobre un grupo de cazadores de monstruos que se reúnen en el Templo de la Piedra de la Sangre luego de la muerte de su líder, Ulysses Bloodstone, para formar parte de una competencia mortal por una reliquia poderosa. Como les comenté, el especial de 53 minutos producido por Marvel Studios está basado en el cómic Werewolf by Night sobre dos antihéroes rumanos estadounidenses y mexicanos. La primera encarnación es Jack Russell y la segunda es Jake Gómez. En el especial verán a Gael García Bernal en el papel de Jack Russell, a Laura Donnelly como Elsa Bloodstone, la distanciada hija de Ulises, a quien le disgusta la tradición familiar de cazar monstruos, y a Harriet Sansom Harris como Verusa Bloodstone, la viuda de Ulises y madrastra de Elsa, quien lidera el grupo secreto de cazamonstruos.
Algo que me encantó es que para prepararse para el papel, Gael leyó sobre la mitología de los hombres lobos y criaturas mitad humanas de varias culturas, además de los cómics que lo representan. También, como parte de la fase 4 del MCU, el especial recibió críticas positivas tanto por su cinematografía en blanco y negro, que le da ese toque y ese feeling de película clásica, sus efectos prácticos y por las actuaciones de Bernal y Donnelly. La verdad es que el especial se me hizo entretenido, ligero, no fue tan terrorífico quizás como esperaba o tan sangriento, pero fue bastante divertido, se pasa súper rápido, es entretenido como les dije antes, así que se los recomiendo en una tardecita de viernes o fin de semana que le echen una ojeadita, se encuentra en la plataforma de Disney. Hemos llegado a la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer a Grace detrás de la escritora. Y la primera pregunta tiene que ver con lo culinario. En el momento en que te sentás a escribir, ¿cuál es el snack o bebida que necesitas sí o sí para poder hacerlo? Lo que siempre me sirvo antes de sentarme a escribir es un café. Últimamente también le agrego canela. Y la última, pero no por eso menos importante, y puedo asegurar que es muy bonita porque es de esas preguntas que al escucharlas nos llena el alma. ¿Qué cumplido recibiste de una lectora que te ha dejado sin palabras? Bueno, mira, cumplidos muchos. Cosas como tomar una frase de alguno de mis libros o de algún diálogo, sobre todo me pasa con la saga esto, ¿no? Y que me digan, no sabes lo que esto significa para mí, o entrar a una feria de libros y encontrarme de golpe con que hay 2 stands de chicas y chicos de una secundaria que leyeron la saga y en un stand hay un tríptico sobre el anís, por ejemplo, y las chicas explican mi trayectoria y de qué se trata el libro. En otro stand en Edina, por ejemplo, con fotos de los chicos disfrazados de los personajes que además recrearon y crearon nuevos diálogos de diferentes escenas del libro. Y bueno, ¿qué te puedo decir de eso? A mí generalmente vos sabés que se me acercan con muchísimo cariño. Yo lo siento, lo percibo en las miradas, en los abrazos y también me da muchas veces me dicen gracias por lo que escribo y no sé, eso es como que es todo. Eso para mí en realidad es éxito. No importa si son 1, 2, 10 los que me leyeron, importa que de alguna manera lo que yo les dije a través de mis personajes les haya resonado en algún lugarcito del corazón o del alma. Hemos llegado al final de la entrevista, Grace. Fue un placer entrevistarte, valió la pena la espera. Ojalá hayas pasado un bonito momento y desde ahora en adelante solo te lluevan éxitos. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y si gustas invitarlos a tus redes para que te sigan y apoyen. También puedes hacerlo. La pasé bárbaro, me encantó la entrevista. En algún momento me pusiste con tus preguntas en alguna situación, no te digo incómoda, pero me preguntaste cosas que nunca me preguntaron y así como que me descolocaste. Pero eso también me gustó mucho que lo hicieras. Mis libros se pueden encontrar en digital, en Minibooks, que lo pueden encontrar en las redes, en Instagram, ahí están las chicas. Tienen todo. Después, en cuanto a lo que es físico, algunos tienen Creativa. Yo me olvidé recién de nombrar a Cuentos Sol y Luna también, que también tiene libros en físico míos. Y a ver, y la mayoría de los cuentos y de la saga en papel
Los pueden encontrar en muchas bibliotecas también, no hace falta que los compren. Pero bueno, para el que lo quiere comprar y tener, en todas las presentaciones que yo hago y a todas las ferias del libro que voy, llevo mis ejemplares también y los vendo personalmente. En cuanto a Facebook, yo estoy con mi nombre real, que es Graciela Kovacic. Y en cuanto a Instagram, es graciela.madrin. Ahí me pueden seguir también y ahí van a ver algunas novedades. Generalmente mis redes las utilizo para este rol. Uno de tantos que uno desempeña en la vida, que es el rol de escritora. Muchísimas gracias. Y mil gracias además a mi nombre y a nombre de todos los autores autopublicados a los que le das esta oportunidad. Llegamos al final del podcast 84. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en el espacio literario, Ann Levinson en la columna Reco, Mariano Escabo en la editorial mensual y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Clara H. Vial compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco, la saga de UGMD, Heredera. Desde Boca en Boca te digo adiós, hasta el próximo podcast.